hoy voy a presentar de una manera distinta porque siempre cuando pongo que presente pantalla, lo pongo que se vea todo lo que yo veo. Pero ahorita voy a probar con que solamente se vea lo de PowerPoint. Entonces, ahorita ustedes pueden ver la pantalla de PowerPoint, ¿no? Sí. Se ve medio rara, ¿no? Ve como que se traba un poquito. Y bueno, entonces yo aquí lo que no sé es que si yo me salgo, ustedes van a ver lo que yo estoy viendo. ¿Lo pueden ver? Ya me cambié, ya no estoy en las diapositivas. ¿Ustedes siguen viendo las diapositivas o...? Sí, seguimos viendo la diapositiva. Ah, ok. Creo que conviene más, digo yo. Así que voy a iniciar a presentar, a ponerlo así en modo de presentación. Y entonces hoy vamos a ver el tema de combinatoria otra vez, ya que fue creo que el primer tema que vimos. Primero resolvimos problemas de Olimpiada. Después dimos combinatoria, después creo que álgebra o geometría, uno de esos, y así se va como que haciendo un ciclo. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y aquí está una frase. Dice, todo logro empieza con la decisión de intentarlo. Y ánimo, ánimo, porque sí, sé que en este momento es complicado tener que conectarse con todo esto, pero creo que es algo que nos va a servir mucho. Es como que se demuestra que hay iniciativa de su parte y eso les va a ayudar mucho en todos los aspectos. Entonces, si se acuerdan, vimos este número. ¿Lo recuerdan? Este número lo vimos en la clase de combinatoria. ¿O no lo recuerdan? No, apenas la primera vez que vengo. No había tenido tiempo. Ah, ok. Igual por las personas nuevas también lo pongo. Entonces, ay, bienvenido. Si es la primera vez que vienes. Bienvenido. Entonces, combinar, dijimos que trata sobre de qué maneras puedes arreglar o organizar ciertos elementos de un conjunto en un espacio determinado. Por ejemplo, de cuántas maneras se pueden sentar 5 personas en 5 sillas. Y eso fue lo que estuvimos viendo en la primera clase. Pero de ahí avanzamos a otras cosas. Por ejemplo, les enseñé el significado de un factorial, que es un número que multiplica desde el 1 hasta ese número. Por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y el símbolo de factorial es este que está aquí, que parece como un signo de exclamación. Ese es el símbolo de factorial y significa que hay como que una multiplicación desde el 1 hasta r números en este caso. Entonces, ese es el factorial y de ahí les enseñé lo que eran las permutaciones, que era pues igual parecido, nada más que las puedes cortar. Por ejemplo, si tú quieres acomodar solamente 5 personas en 3 lugares, puedes poner 5 por 4 por 3 y ya el 2 y el 1 no lo pones porque solamente tienes 3 lugares. Entonces, este número se llama combinación, se llama combinación de n en r y se escribe así como está aquí. Se escribe entre paréntesis el número arriba, un número arriba y un número abajo. Entonces, dice que dicho de otra manera, el número de subconjuntos de r elementos que tiene un conjunto con n elementos es n sobre r. Es decir, que el número de arriba es el número de elementos que tú quieres agrupar y el número r, que es el de abajo, es el número de elementos que tú tienes en total. Aquí nos dice, aquí arribita, el número de colecciones en las que el orden no importa. Ya más adelante les explico por qué el orden no importa o cómo varía si sí importa. Dice, con R elementos es que se puede seleccionar dentro de un conjunto de n elementos siempre y cuando n sea mayor o igual que r, que sea mayor o igual que 1, y es esto. Se los voy a explicar, lo vamos a ver con un ejemplo, para que comprendan este número a qué se refiere, porque tal vez dicen que es n, que Ana, es todo eso. Ana, ¿Sí?
Y es que no veo nada. No puedes ver las diapositivas. ¿Y los demás? Veo la diapositiva, No, pero nada más se me queda en habilidad matemática, lógica y actividad. Ah, Creatividad. sí, y los demás pueden ver la otra, la del número este que les estoy comentando. No. No, ok, es lo que les comento que tiene que estaba intentando compartir de otra manera y no sé, que no se vea. Así que bueno, voy a compartir de la manera normal. Ahora sí. Ahí, ¿ya? Ya. ya. Ok, no vieron entonces esta, a ver, se quedaron aquí. Vimos esta, Sí. vimos la frase y este es el número que les comento. Ahí está, ya lo pueden visualizar. Ay, ¿por qué no me dicen de verdad? Yo estoy aquí señalando. Entonces les decía, este es el símbolo de combinaciones. La R es el número de elementos totales que tú tienes y la N es el número de elementos que tú quieres, como que con los cuales quieres formar un subconjunto. Y aquí dice, el número de colecciones en las que el orden no importa con R elementos que se pueden seleccionar dentro de un conjunto de N elementos. Ok, N es el número total. Dice, es esto. Y N tiene que ser mayor o igual que R y que es mayor o igual que 1. Porque ya vimos estos símbolos, lo vimos la clase pasada. Entonces, si ustedes no comprenden bien todavía este número porque se ve muy extraño, no se preocupen. Pero para que se vayan haciendo una idea, esto que está aquí, esta simbología, se refiere a algo parecido a es como una permutación o como un factorial. Bueno, permutación diría yo, porque aquí, por ejemplo, si n, digamos que n fuera 5 y digamos que r fuera 3, aquí tenemos el 5 por n menos 1, que sería 5 menos 1, o sea, 5 por 4. Y aquí estos símbolos significan que se sigue procediendo de la misma manera, es decir, que se multiplica 5 por 4 por 3 porque se le va quitando 1. ¿Hasta qué punto llegas? Hasta n menos r menos 1. Si dijimos que, por ejemplo, r era 3, le quitas 1, tienes 2. N menos 2, 3. Entonces significa que vas a multiplicar 5 por 4 por 3 sobre 3 factorial. Entonces creo que ahí ya tienen como que, si tienen una pequeña idea, entonces aquí tiene un ejercicio, pero antes de ver ese ejercicio, eh, tenía un ejemplo. A ver este. Vamos a ver este, lo vamos a hacer aquí. Dice, de un grupo de 10 niños y 15 niñas, se quiere formar una colección de 5 jóvenes que tenga exactamente 2 niñas. ¿Cuántas colecciones distintas se pueden formar? Entonces, no es un número tan grande, pero hay ocasiones en las que estos números son tan grandes, que es casi imposible o poco conveniente escribir todas las maneras que se te ocurran. Entonces, ese número, las combinaciones te van a ayudar a que tú puedas hacer todo esto mucho más rápido y sin miedo a equivocarte. ¿De qué manera se hizo? Dice, la lección de las dos niñas se puede hacer de 15 sobre 2, sobre 2, 15, sí, 15 sobre 2, o sea, no me refiero a una división, sino a una combinación. ¿Por qué 15 sobre 2? Porque son 15 niñas, sí pueden ver en la pantalla que son 15 niñas y que quieren que tenga 2, entonces lo primero que tienes que calcular es cómo vas a elegir a esas dos niñas. Y aquí se tiene, entonces esto es lo que les decía, miren, R es 2 y N es 15. ¿Cuántas veces está multiplicando? O sea, está multiplicando 15 por 14, se multiplican dos números, ¿por qué? Porque hay dos lugares. Entonces, por eso es que se multiplica así y se divide entre 2 factorial, que es 2. Porque 2 por 1, 2. Y ya haciendo eso, tiene 105 formas de elegir a dos niñas de 15. Pero como debe ser un grupo de 5 personas, 5 jóvenes, por eso también sabemos que van a haber 3 niños. Y estos también se pueden elegir con una combinación, 10 combinación sobre 3.
Entonces, por eso tenemos aquí R es 3, tenemos 3 factorial y tenemos 10 por 9 por 8. ¿Cuántos números se multiplican aquí? 3. ¿Por qué? Porque son 3 lugares. Y así tiene 120 formas de elegir a los niños y 105 formas de elegir a las niñas. Entonces, estas formas se pueden combinar también. Entonces, como es así, pues se multiplica 105 por 120. Y ese es un ejemplo. Dice, como hemos visto al determinar cantidades, buscamos simplificar nuestras cuentas utilizando homogeneidades. Es lo que les decía, es como hacer el problema de la manera más conveniente y rápida posible. Con este propósito, en algunas ocasiones es conveniente dividir en casos de manera que en cada uno de ellos haya homogeneidad. Sí, porque si tú aquí lees solamente esto, y no se te ocurre dividirlo, dividir primero el de las niñas y luego el de los niños, como que no se te va a ocurrir la idea de las combinaciones, se te va a hacer mucho más complicado, porque tú dices, pues cómo voy a elegir como que a las dos niñas, pero si también hay niños, entonces por eso se hacen los dos métodos por separado. Entonces dice, en algunas ocasiones es conveniente dividir en casos de manera que cada uno de ellos haya homogeneidad y después sumar las respuestas. Un ejemplo muy simple de esto sería el siguiente. Si tenemos 4 paquetes de 100 hojas de papel y otros 3 paquetes de 200 hojas cada uno, entonces el número total de hojas que tenemos es, y ahí aquí hay una suma, lo haces por separado. Primero calculas cuántas hojas hay en los paquetes de 4, en los 4 paquetes con 100, lo multiplicas 4 por 100 y después le sumas la cantidad de 3 paquetes por 200 hojas cada uno para saber cuántas hojas tienes en total. Es algo que hacemos como que de manera instintiva cuando nos piden calcular algo y pues está traducido a un lenguaje matemático, podemos aplicarlo en muchos problemas. ¿Alguna duda de esta solución, de este ejemplo? No. Muy bien. Entonces, si vieron que en las combinaciones este número queda como un factorial y este número es como una permutación que llega hasta cuánto, hasta el número que te indica acá. Por ejemplo, si son 3 lugares, lo multiplica 10 por 9 por 8, si son 2, solamente logra avanzar como que 2 casillas. Entonces, ya tiene, creo que esta es eso que vimos es lo mismo que está aquí, solamente que aquí está súper general, porque si es un número así muy grande, por ejemplo, el de arriba, pues te tiene estos 3 símbolos que se refiere a que tú vas a continuar hasta donde este te lo permita. Y ya con ese concepto, que si dicen que lo entendieron muy bien, creo que pueden hacer dice, sea X se refiere aquí a un conjunto, que contiene a cuáles elementos, pues contiene 5 elementos, contiene a A, B, E, D, E. Tiene repetida la E, pero podemos cambiarle, imagínense que es una C, para continuar así, que no haya confusiones. Es una C, A, B, C, D, E. Son los 5 elementos que tiene ese conjunto. Escribir todos los subconjuntos de X con 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos y 5 elementos. Obviamente son casos separados, pero son muy rápidos. Entonces, de primera instancia, les pregunto, si son 5 elementos, ¿cuál número va arriba? O abajo. O sea, ese 5 es igual a n o a r. 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 Pues bueno, sería n. ¿Por qué? Porque aquí dice, con R, dentro, así dice, el número de colecciones. Por eso es que está un poco confusa la definición, que se pueden como que confundir un poquito. El número de colecciones en las que el orden no importa. Con R elementos, el número de colecciones con R elementos. En este caso, esta se refiere a esto, el número de colecciones que hay con 0 elementos, con 1 elemento, con 2 elementos. Entonces, a eso se refiere con la R, que se puede seleccionar dentro de un conjunto total
de n elementos. Y aquí n elementos es igual a 5. Entonces ya les di una base, ya saben que arriba va el 5 y la r es la que va a variar. Obviamente si varía r, también la multiplicación de arriba pues también va a variar. Entonces, pues nada, si tienen alguna duda de este ejercicio me comentan, les voy a dar unos minutitos para que lo puedan resolver y me lo vayan comentando. Si por ejemplo, si no logran el de 0 elementos, pero tienen el de un elemento o el de 2, me lo pueden decir. A, B, C, D, E sería N o R. N. N. Y R es estos que te da. Son los que van abajo. Ah, ya. N, N, R. ¿Y X qué es? O X sea, solamente se refiere al conjunto. Sí, es como la letra que le da a ese conjunto de 5 elementos, que en este caso son A, B, C, D y E. ok, ok.
Ya no me acuerdo cómo se hace. Ok, si les pongo, bueno, si aquí ya ven la diapositiva y ya saben que son 5 elementos A, B, C, D y E, y si recuerdan que son 0 elementos, son elementos 2, 3, 4, 5, les puedo poner el ejemplo en la pantalla para que lo puedan hacer muy parecido. Ya terminé. Tú ya terminaste. Todos, a Sí, ver. pero no sé si estoy bien. No sé si estoy bien, pero bueno, como le hice. Ok, vamos a usar eso para checar cómo realizarlo. De hecho, esa fórmula que está ahí se puede escribir de dos maneras. Yo les puse esta porque es la que yo siempre utilizo, pero si buscan en internet, porque es lo que estuve haciendo, te aparece la otra y solamente la otra. Esta no sé por qué no te parece, pero está bien, o sea, sí les puedo asegurar que te da lo mismo. La otra manera creo que aparece más adelante en las diapositivas, pero es lo mismo, así que no se me compliquen tanto. Entonces, ¿cuánto te dio en, por ejemplo, bueno, las hiciste todas? Sí, sí las hice todas. Ok, ¿cuánto te dio en la primera que era de 0 elementos? 120. 120. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a introducir ese número, los números que tenemos aquí. Aquí en la R, si la pueden ver supongo, tenemos un 0. 0 factorial, ¿cuánto vale? 1. 1, exactamente. Entonces nos preocupamos, digamos que solamente por esto de acá. Dice R menos 1. Entonces si R es 0 menos 1, da menos 1. Y si aquí dice N menos menos 1, sería como N más 1 o algo así, ¿no? Entonces, con este de 0 yo creo que se explica más con la otra manera de escribir la fórmula. Así que no sé si les parece que el del 0, que siento que es un poquito más complicado, lo podemos ver adelante. Pero entonces tenemos la del, vamos a checar con un elemento para iniciar con lo básico. Entonces, permutaciones de 1 factorial también vale 1. Y aquí, para que no nos dé negativo ni nada de eso, tenemos que sería R, o sea, 1 menos 1, 0. Es decir, que a N no le quitas nada. Te queda como 5. Entonces, si tengo que solamente va a llegar hasta el 5, sería como 5 sobre 1. 5 sobre 1 te da 5. Te dio 5, Luis. En la que tiene un elemento. ¿Cuál? En la que tiene un En elemento. las... Un Ah, eh, me dio 120 igual. 120. Ah, pues ahí está medio raro. ¿Por qué? Porque si tenemos que 1 factorial es igual a 1, lo tenemos acá abajo. Digamos que entonces este 1 no lo tomamos en cuenta, solamente calculamos lo que está acá. Y hacemos esto, R que es igual a 1 menos 1, 0. Entonces a n menos 0 me da n. Entonces solamente vamos a llegar a n, no vamos a multiplicar n por n menos 1, simplemente hasta n. ¿Por qué? Porque es lo que aquí me dice, esto es lo más importante. Igual si al rato les digo la otra manera de escribirlo para que no se confundan tanto, pero esto también es válido. Entonces, si aquí nada más me dio n, que n es igual a 5, entonces sería 5 entre 1, y 5 entre 1 te da 5.
Entonces, pues esa es con un elemento. ¿Alguien hizo con dos elementos? ¿Alguien por allí que Yo no. no? Ok, no hay problema. ¿Qué hacemos con el 2? Pues lo vamos a hacer muy parecido. Si aquí tenemos 2 factorial, ¿a cuánto equivale? A 2, ¿no? Exactamente, a 2, porque es 2 por 1. Entonces lo que nos dé acá arriba lo vamos a dividir entre 2. Entonces aquí tenemos n, n es 5, r menos 1, 2 menos 1 es 1. Entonces aquí dentro de este paréntesis tenemos un 1. Entonces 5 menos 1, que es lo que está dentro del paréntesis, nos da 4. Lo que significa que solamente vamos a multiplicar 5 por 4. Porque, pues sí, es como lo que les había hecho el problema, que como son dos elementos, aquí vamos a multiplicar 2 veces. Entonces tenemos 5 por 4, que da 20. O ¿Entre sea, esa cuánto? n del principio multiplica al final. Exactamente, sí. No, más que multiplica al final, aquí en medio también hay varios números. Por Entonces, ejemplo, el valor de n tú se lo proporcionaste de 5. sí, pero lo decía el problema, lo decía aquí. Bueno, sí, porque aquí dice A, B, C, D y E. Son 5 elementos si los cuentas. Sí, sí. Exactamente, entonces aquí esto no es que multiplique este por este directamente, pero este me lo va a indicar. Por ejemplo, si fuera un número más grande, va a haber otros números aquí. Ahorita lo vamos a ver. Si ya calculamos con un elemento y con 2 elementos, que da, dijimos que daba 20 entre 10, no, 20 entre 2, daba 10. Entonces vamos a ver, con 3 elementos, ¿qué pasa? El factorial de 3 igual a ¿cuánto? ¿Cómo? El factorial de 3 igual a 6. ¿cuánto es? A 6, exactamente. ¿Por qué? Porque 3 por 2 por 1 da 6. ¿Y qué vamos a hacer acá? Nos vamos a fijar primero siempre en esto. Dice 3 menos 1 da 2. Entonces aquí dentro de este paréntesis tenemos un 2. 5 menos 2 da 3. ¿Qué significa eso? Que vas a multiplicar 5 por 4 por 3. Entonces 5 por 4 da 20. Por 3 da 60. Entre ¿cuántos dijimos que daba aquí? 6. De 60 entre 6 da 10 maneras. Vamos a ver con 4 elementos. 4 factorial es igual a 3 factorial por 4. O sea, si 3 factorial era 6 por 4 da 24. Esa es la manera en que podemos sacar un factorial. Da 24. Y aquí tenemos 4 menos 1, 3. 5 menos 3, 2. Entonces vas a multiplicar 5 por 4 por 3 por 2. 5 por 4 da 20, por 3 da 60, por 2 da 120. 120 entre 24. Porque dijimos que eso daba el factorial de 4, ¿verdad? Entonces eso nos da 5. 5 exactamente. Tenemos 5 maneras. Y vamos a checar con el último, que sería 5 factorial. 5 factorial es igual a 24 por 5, eso es 120. Y acá checamos R, que es igual a ¿cuánto dijimos? A 5. 5 menos 1, 4. Y aquí 5 menos 4, 1. Entonces, si se dan cuenta, ahí vamos a multiplicar desde el 5 hasta el 1, o sea, el factorial de 5 completo.
que es 120 sobre 120, que eso es igual a 1, ¿verdad? Sí. Entonces se podría decir que para poder sacar el último resultado tendríamos que ir, o sea, siguiendo los incisos. Por ejemplo, primero tendríamos que hacer el 1, luego el 2, luego el 3, ya que no nos podríamos saltar esos pasos, ¿verdad? Ah, exactamente, sí. Para calcular todos los subconjuntos que puedes hacer con cada elemento, o sea, primero con 0, después con 1, después con 2, sí, fíjense que sí se tiene que hacer por separado. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuáles son los números que tuvimos? Primero, cuando eran 5, dijimos que teníamos 5 maneras, ¿no? Cuando era un elemento, dijimos que eran 5 maneras. Y luego vimos que algunos números se repitieron. Eso es muy interesante y lo vamos a ver algún día, que es algo pues bastante universal, que te sirve para mucho, te va a servir incluso para las ecuaciones. Por ejemplo, si conocen el trinomio perfecto, el trinomio cuadrado, esos coeficientes se sacan con combinaciones, y el triángulo de Pascal se saca con combinaciones, por eso es muy importante, y hay un patrón, se repite ese patrón, lo vamos a ver más adelantito. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Dice, No. ya lo hicimos. Ok, esto de aquí. ¿Sí entendieron bien eso que les dije? Lo que checamos, porque pues básicamente es que este número de arriba lo vas a multiplicar como en el número de espacios que hay, que te dice el número de abajo. Si aquí abajo hay un 2, acá arriba hay 2 espacios y vas a multiplicar 7 por 6. Y si acá hay 5 espacios, vas a multiplicar 7 por 6, por 5, por 4 y hasta los 5 espacios. Y ya cuando tienes esa multiplicación de arriba, la vas a dividir entre lo de abajo. Así que primero hagan combinación. ¿Cuánto daría aquí? Ni siquiera es tan necesario. Vamos a resolverlo. Factorial de 2, ¿cuánto es? 2. 2, exactamente. ¿Y cuántos números vas a multiplicar acá? 7 ¿7 por cuánto? por 2. Por 6. 2 se refiere a los espacios que tienes. Ay, Sería sí, y 7. va bajando, ¿no? 7 por 6 y luego 7 por 5. Sería en otro caso, pero en este solamente por 6, porque solamente tiene 2 lugares que son los que te dice aquí. Entonces sería solamente 7 por 6. 7 Ah, por... sí, sí, sí. Exactamente, entonces solamente 7 por 6 y que te da 42 sobre 2. Eso te da 21. Entonces aquí, en el siguiente ejemplo, bueno, en el siguiente ejercicio, factorial de 5, si en su calculadora, ¿cómo lo sacan? Pues lo multiplican 5 por 4, por 3, por 2, por 1 y les da 120. ¿Cuántos lugares tenemos acá arriba? 7. No, 5. 7, 5. 7 es el número con el que vamos a empezar a multiplicar. Igual se escucha un poco de ruido porque están trabajando acá atrás, pero bueno. Hay 5 lugares, pero 7 vas a empezar a multiplicar por 7 hacia abajo. O sea, 7 por 6, por 5, por 4, por 3. Hasta ahí porque ya son 5 números, ya tienes 5 espacios. Así que 7 por 6 por 5 por 4 por 3 me da 2520 sobre factorial de 5 que dijimos que era 120. Entonces eso lo dividimos entre 120 y nos da 21. 21 es el número de combinaciones que, que tienes de 7 en 5. Entonces, este de acá arriba, dijimos que factorial de 5 es 120. Síganlo manteniendo aquí en la mente. Y acá arriba tiene 5 espacios.
Si tienes 5 espacios, significa que vas a multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, aquí ocurre algo. Arriba tienes el factorial de 5 y abajo también tienes el factorial de 5. Entonces es el mismo número. Y cualquier número dividido entre sí mismo, ¿cuánto te da? 0. No, 120. no. 1. 1. Te da 1 exactamente. Entonces, aquí cuando sea una combinación de un número sobre el mismo número es igual a 1. Y si lo llevamos a la vida real, es cierto. Imagínenselo. Imagínense que les dan 5 paletas y les dicen, quiero que me organices esto en grupos de 5 paletas. ¿Cuántos grupos puedes hacer? Pues obviamente solo puedes hacer un grupo porque tienes solamente 5 paletas, no vas a sacar más. Así que todos los elementos van a ser tomados, así que no hay problema. Ahora, este último, háganlo ustedes, ahí si tienen su libreta a la mano o su calculadora, y me dicen cuánto les da. El 9, 4, el 5, 5. ¿Ah? El ¿Cuál? 9 sobre 4, el último, 9 este de sobre aquí. 4. Sí. Ya acabé. Muy bien. ¿Cuánto te dio? 126. 126. Ok, entonces tenemos, a ver, ahorita te digo, tenemos que permutar 4, 3 por 2 por 1, 24. Ok, sí, es 126. ¿A todos les dio lo mismo o se complicaron en alguna parte como que les dio otra cosa o algo así? Si a todos les dio lo mismo, pues muy bien. Entonces, Yo me trabé. tú te Porque, trabaste. ¿Por porque qué? me había dado una cantidad alta, o sea, como 3000, algo así. Primero se te da una 3024. cantidad. Ajá, quizás te quedaste en el último paso que era dividirlo entre 4 factorial. 4 factorial es 24. Y arriba tienes 4 espacios, o sea, 9 por 8 por 7 por 6. Te da 3024. Y eso lo multiplicas, lo Ah, divides. eso fue, que no Sí, lo dividí pues ahí entre está. 24. Nada más te faltaba dividirlo entre 24, que es el factorial de 4, y te daba ya la respuesta de 126. 126. Sí, así que no te quedaste muy lejos. Está muy bien porque están empezando a repasar. Creo que es la primera vez que le pongo problemas con este número como tal. Nada más les había enseñado la definición en clases pasadas y eso que la mayoría, creo que ustedes nada más uno estuvo en esa clase, Yo no creo. estaba. Tú no estabas, entonces qué bueno que le van captando. Aquí dice, recordemos que la definición de 0 factorial es igual a 1. Ah, miren, aquí está la otra manera de escribirlo. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Este está mucho más chiquito, se ve Sí. más fácil, pero es el mismito número y se refiere a lo mismo. Que ¿Y solamente, cuál de los dos es más fácil de hacer, de elaborar? pues, pues depende, pero creo que cuando tienes números grandes, te conviene este de acá. Les quería enseñar primero el difícil porque ese que uno, pues a mí me conviene más el difícil para cuando son números pequeños, como que lo hago más mental. Y este ya es para números grandes donde sí tienes que escribir y con tu calculadora y tu libretita en mano.
Entonces, ¿este a qué se refiere? En el otro, acá es donde tú cortabas el factorial y acá estaba solamente esto. Pero aquí, este lo mantienes intacto. Y este lo multiplicas por esto que está aquí. Esto, n menos r. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si se dan cuenta, en el último ejemplo, 9 sobre 4 nos dio 126. ¿Qué haríamos acá? Pondríamos el 9 factorial completo, 9 factorial. Lo pueden hacer en su calculadora, ahí de hecho está el símbolo de factorial, está arribita de la x a la menos 1, hay una tecla y arribita está dibujado un símbolo de factorial, entonces nada más le apretan Shift y ese símbolo y ahí aparece. Entonces, les comentaba, arriba dejas el 9 y abajo pones la R, que sería 4, ¿verdad? 4 factorial por... ¿Cuánto daría aquí? Esto de aquí. N menos R, ¿cuánto daría? 1. No. Tienes 9 menos 4, o sea, es una simple resta nada más, te da 5. N menos R te da 9 menos 4 te da 5. Entonces, ¿qué hacemos? En la parte de arriba dejamos el 9 factorial y en la parte de abajo... El 5. En la parte de abajo dejas el 4 factorial por 5 factorial. Entonces, si dijimos que 4 factorial era 24 por 5 factorial te daba 120, eso quiere decir que el 9 factorial lo vas a dividir entre 24 por 120, que da 2880. Pero el 9 factorial, ¿cuánto da? El 9 factorial da 362.880. Lo divides entre lo que teníamos abajo, que era 2880, y te da 126 exactamente. Es lo mismo. Ya con este ejemplo podemos hacer el del 0. Les había dicho que íbamos a checar el de 0 elementos. Bienvenido a Guillermo, que veo que se acaba de unir. Entonces, les comentaba, para checar cuántas combinaciones tienes de 0 elementos dentro de un grupo de 5, aquí iría el 5 y aquí iría el 0. 0 factorial es igual a 1. Por conveniencia, eso lo expliqué la clase pasada. Y n, que sería 5, menos 0, da igual a 5. Entonces multiplica 0 factorial por 5 factorial. Eso te da 1 por 5 factorial, te da 5 factorial. Entonces aquí te queda arriba 5 factorial entre 5 factorial, es un número dividido entre sí mismo, y dijimos que eso daba 1, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una casualidad, que n o 5 sobre combinaciones sobre 0 elementos te da 1, y 5 sobre 5 elementos también te da 1. Se repite, y de hecho así se va haciendo. Por ejemplo, voy a regresar un poquito a la diapositiva pasada, a esta de acá. Este resultado que da 1 se repite con el de acá. Este se va a repetir con el de acá. Y este se va a repetir con este. Eso ocurre con todas las combinaciones. Si quieren hacer las combinaciones y n es igual, digamos que a 3. Este de aquí se va a repetir con este, y este de aquí con este. Es algo muy interesante. Entonces, ya vimos eso. Dice, recordemos que se ha definido 0 factorial igual a 1 y n sobre 0 igual a 1. Notemos entonces que si sustituimos r igual a 0
y posiblemente n igual a 0, en el lado derecho de la fórmula obtenemos esto que está aquí, que es lo que nos dio con 5 sobre 0 con 0 elementos, igual a 1. De la misma manera, al sustituir r igual a n, obtenemos esto de aquí, que también te da 1. Es lo que yo les decía que también te daba 1. Así también en estos casos extremos vale la fórmula, esta fórmula. Entonces ahí ya tienen las dos maneras para que ustedes puedan realizar la que más se les haga fácil. No sé si le entendieron más a esta o a la otra. Coméntenme. A la segunda. A la segunda. Sí, supongo que por eso te aparece más en internet, de hecho. Entonces, este problema ya lo hicimos. Aquí como vimos, dividimos los casos. Eso ya lo habíamos checado, que dividimos el grupo en... primero checamos los casos de cuántas combinaciones se pueden hacer con 2 niñas de 15 y acá 3 niños de 10. Los separamos, entonces aquí hay un ejemplo de un grupo. Bueno, este ya lo hicimos. Este es el que ya hicimos, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo. Dice, un grupo de 15 personas quiere dividirse en 3 equipos de 5 personas cada uno. Cada uno tendrá una labor específica distinta a las demás. ¿De cuántas formas distintas es posible hacer la distribución? Para realizar este problema les recomiendo ampliamente que lo hagan separado, que primero hagan las combinaciones de cuántas maneras hay de hacerlo, de hacer un equipo con 5 personas y después cuántas maneras hay de hacer otro equipo con 5 personas y así lo vayan haciendo, ¿sale? Entonces les voy a dar un ratito para que lo intenten, ¿sale? Y me comentan.
Bueno, ¿alguien tiene hasta ahorita, alguna respuesta, alguna idea que hayan utilizado para resolver este problemita? Puede ser que ya tenga la respuesta. Puede ser. Explícame solamente brevemente qué hiciste. Bueno, como era 15 personas y era 3 equipos, o sea, R vale 1, 3 por 1 serían 3R, algo así. Y ya pues 15 por 14 por 13. Y ya después de eso lo dividí entre 3 y me dio 910. Ok. Entonces, obtuviste un resultado. Ese que me dijiste, 910. En este caso, pues va por ahí. Sí, sí utilizaste las combinaciones, pero de una manera distinta. Dice, un grupo de 15 personas quiere dividirse en 3 equipos de 5 personas cada uno. Cada uno tendrá una labor específica distinta a las demás. ¿De cuántas formas distintas es posible hacer la distribución? Y vamos a ver cómo. Ok. Dice, escojamos uno por uno los equipos. La elección del primer equipo puede hacerse de esta combinación 15 sobre 5. Entonces, si se dan cuenta, haciendo esa combinación nos da 3003 formas. Y aquí ocurre algo interesante. Para elegir el segundo equipo, ya ocupaste 5 personas. Solamente te quedan 10 personas porque tenías 15. Y cuando es así, tienes que volver a hacer otra combinación, pero aquí pones el 10, ya n ya no vale 15, vale 10. Y sería combinación 10 sobre 5. Y aquí tenemos 252 formas, ya son mucho menos. Aquí dice, el tercer equipo quedará formado automáticamente con la elección de los otros dos. ¿Por qué quedará formado automáticamente? Porque solo quedarían esos, pues. Y Quedaría, habías sí, dicho que 5, pues entre 5, pues era uno, algo así. exactamente, solamente tenemos si ya agarramos 10 personas, 5 para cada equipo, y eran 15, te van a quedar 5 personas, que vas a hacer como que 5 sobre 5, lo cual da 1. Así que solamente tenemos una manera, y esas maneras las multiplicamos. Ya multiplicamos la forma de hacer el primer equipo por la forma de hacer el segundo equipo, por la forma de hacer el tercer equipo, y nos da este resultado. Es un número más grande, así que si se dan cuenta, pues a esto me refiero con que no conviene de hacerlo de manera manual, sino con las técnicas que se van viendo en esta clase. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo con solución. ¿Por qué? Porque quizás, como todavía estamos ahí checando cómo se hace, pues dice, un grupo de 15 personas quiere dividirse en 3 equipos de 5 personas cada uno. Todos los equipos tendrán la misma labor. ¿De cuántas formas es posible hacer la distribución? ¿Qué tiene que ver con esto de acá? Pues que acá no importa el orden. No, que diga, acá sí importa el orden. Acá sí importa el orden. Y acá no, porque dice que todos van a tener la misma labor. Así que da lo mismo si eres del primer equipo, del segundo o del tercero. Así que como no hay distinción entre los equipos, hay que dividir ese resultado entre 3 factorial. ¿Por qué 3? Porque son 3 equipos. Entonces, no, como digamos que no hay una distinción, no hay alguna razón por la que importe si estás en el primero o en el segundo o en el tercero, da lo mismo, así que lo divides entre 3 factorial. Y la respuesta es entonces, y ya se reduce, ya tenemos 126.126 maneras. Entonces ahí, como ven, hasta aquí habíamos visto algo donde sí importaba el orden, pero acá no importa porque todos tendrán la misma labor.
cuando no importa el orden, tienen que dividirlo entre el factorial entre el número de permutaciones de los equipos, que son 3 equipos. Continuando, entonces, tienen este ejemplo. Dice, en una bolsa hay 3 pelotas rojas y 2 azules. Se quiere formar una fila con todas ellas. Una fila así, no como en la imagen, aquí están revueltas, pero se refiere a una fila. Dice, con 3 pelotas rojas y 2 azules. ¿De cuántas maneras distintas puede quedar la fila? ¿Qué se imagina que podríamos hacer? Pues que 2 sea R. Y ya como R vale 1, 2 por 1, 2. En un momento sí va a ser R1, pero de hecho lo que sería N vendría siendo 5. ¿Por qué 5? Porque, porque tienes 5 pelotas en total, tienes 3 rojas y 2 azules. Entonces, exacto, entonces dice, hay 2 maneras de hacerlo. La primera dice, consideremos todas las permutaciones de las 5 pelotas y contemos cuántas de esas permutaciones son indistinguibles entre sí. La permutación de las 5 pelotas sabemos que son 5 factorial igual a 120. En cualquiera de las permutaciones, fijémonos en la ubicación de las pelotas rojas. Por ejemplo, roja, roja, roja. Estas pueden revolverse entre sí. ¿Por qué? O sea, si se dan cuenta, como son 3 pelotas del mismo color, no importa el orden, porque igual son pelotas rojas. Así que lo que haces es dividirlo entre 3 factorial. Es lo que les decía del ejemplo anterior. Como no importa porque son pelotas rojas, pues lo divides entre 3 factorial. Formando colecciones indistinguibles, y lo mismo ocurre con las del otro color, solamente que con las del otro color no será entre 3 factorial, será entre 2 factorial. ¿Por qué? Porque son 2 pelotas azules. Dice, vamos a explicar lo anterior con más detalle. Y ahí pones las pelotas rojas, dice rojo 1, rojo 2, rojo 3. Y las azules, azul 1 y azul 2, A2. Tiene la A para que tú identifiques el color. Entonces, las siguientes listas en las que se han permutado las rojas, pero se han dejado fijas las azules, representan la misma colección. Y aquí está el diagrama. En cada una de ellas también puede revolverse las azules entre sí, dos factorial permutaciones. Entonces, al considerar las permutaciones de las 5 pelotas, cada arreglo está contado 3 factorial por 2 factorial, que es igual a 12 veces en lugar de una. Eso se reduce en que tienes 5 pelotas. Si las pelotas fueran de colores distintos, sería la respuesta factorial de 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y factorial de 5 quedaría 120. Pero resulta que 3 son del mismo color y otras 2 son del mismo color. Así que ese factorial de 5 lo vas a dividir entre eso. 3 factorial se multiplica por 2 factorial y es lo que va a quedar abajo. Entonces, 120 entre 12 da 10. ¿Por qué 12? Porque 3 factorial da 6 y 2 factorial da 2. Entonces, 6 por 2, 12 y 120 entre 12 da 10. Es la manera como... que a pesar de que el 3 y el 2 esté abajo, se va a multiplicar por 1, ¿no? Y ya después se multiplican esos dos. ¿Por 1? ¿Por qué? Por Es 1 que... no. Ya entendí. Este es el símbolo de factorial, nada más para recordar. Se multiplican entre sí, mejor dicho. ¿Por qué? Porque vas a dividir esto entre esto y también entre esto, entonces estos dos quedan abajo. Al quedar abajo se multiplican. Por eso es que lo divides entre la multiplicación de esos dos. Esa es como la manera un poquito más inductiva, inductiva de hacerlo, porque si te das cuenta existe el esquema y te diste cuenta de ciertas cosas. La segunda forma es cuando ya tienes un poquito más dominadas las técnicas,
Y dice, primero podemos contar las posibilidades para colocar las pelotas rojas en los 5 lugares disponibles. De esto nos dará la lección de 3 lugares que puede hacerse de 5 sobre 3, 10 maneras. Para colocar las 2 azules ya solamente sobran 2 lugares, así que esto se puede hacer 2 sobre 2 que da una forma y el resultado sería 10 por 1 que da 10. Hay 2 maneras, ambas están correctas. No dudo que incluso haya otro tipo de pensamiento que te puede llevar al resultado, pero estas son las 2 más comunes y más prácticas. Entonces, ahí quedó, creo que quedó claro, ¿o tienen alguna duda? No, sí, está bien. En la segunda forma está el 3, está el 5 y el 3, pero dice que hay 10 maneras, pero a mí me dio 20 maneras. Ok. Entonces, vamos a realizar ese nada más. Ay, disculpen si se escucha mi perro. Entonces, dice que vamos a calcularlo. Este 3 de acá abajo es 3 factorial. Eso queda claro, ¿verdad? 3 por 2 por 1 da 6. Así que tenemos este 6 acá abajo. Y arriba tenemos 3 lugares. 5 por 4 por 3. 5 por 4 da 20. Por 3 da 60. 60 entre 6 da 10. Entonces, si a ti te dio 20, Sí, sí, es que el 3 lo dejaste como yo 3. nada más había dejado el 3 así nada más, no lo multipliqué por 2 por 1. Es que suele pasar porque como está aquí no tiene el símbolo de factorial, por eso nos suele confundir, pero ya esto es solamente la simbología. Al momento de realizarlo, el número de abajo siempre va a ser un factorial. El 3 es factorial y el factorial de 3 es igual a 6, por eso se divide entre 6 y por eso da 10 y no da 20 porque no se divide entre 3 sino entre 6. Entonces, si ya quedó claro eso, podemos, a ver, ok, ya prácticamente terminamos. Nada más les quería introducir el concepto del teorema del binomio, porque es muy interesante, es lo que les comentaba, de que se repite, bueno, de lo de las ecuaciones, y lo vamos a profundizar en la siguiente clase, no en esta que sigue, que viene el martes, sino hasta que nos toque combinatoria otra vez. Creo que la siguiente clase toca geometría, me parece, pero les quería dar como que el concepto y no vamos a realizar ningún problema acerca de esto. Dice, el siguiente es un resultado muy importante en aritmética. Lo probaremos aquí. La comprobación la trae el libro que les voy a subir. No, ya lo subí, el de combinatoria. Lo pueden checar y vamos a checar de todos modos la comprobación más adelante, en la siguiente clase, como les digo. Ahorita no les puse la comprobación, nada más les puse el concepto, lo que dice. Y dice, más adelante volveremos a probarlo usando el método de inducción. Hay 2 maneras de comprobar esto. Con la comprobación de manera un poquito formal, pero sin unos pasos a seguir, y también está el método de inducción. La inducción matemática es muy interesante porque es una serie de pasos con la que puedes tú comprobar cualquier cosa. La puedes comprobar, o bien si no es cierto, pues no la puedes comprobar, ¿verdad? Pero todo lo que sea cierto en este campo lo puedes comprobar con el método de inducción. Todo lo que trata de matemáticas, fórmulas, todo eso. Entonces, se usa principalmente en las series, en las series, cuando ponen 1, 3, 5 y tú tienes que seguir, tienes que ver qué número sigue, ese tipo de ejercicios, pero un poquito más complicados. Entonces dice el teorema del binomio de Newton, sean A y B números arbitrarios. Con arbitrario se refiere a que son números, cualquier número. Arbitrario se refiere a eso, a que no importa, no tienes que distinguir. Dice, y sea n un número natural. Natural nos referimos a que es entero positivo. Entonces,
aquí esto, ¿a qué nos recuerda? Si se dan cuenta, esto está al cuadrado. A más B, digo, no al cuadrado, está a una potencia. N es la potencia que es el número natural. Este podría ser al cuadrado, podría ser al cubo, a la potencia 4, a cualquier número. Y tenemos que Mamá, A no más se B. preocupe. Es mi mamá. Ok. Entonces, si tenemos, por ejemplo, A más B al cuadrado, nosotros ya sabemos cuáles son los, los coeficientes. ¿Alguien me dice cuánto es A más B al cuadrado? El binomio, ¿no? Binomio al cuadrado. Sí, Ujú, ¿no? ¿sí? Ah, es el primero al cuadrado, 2 veces primero por el segundo, más el tercero al cuadrado. Exactamente. Entonces, eso cuadrado, entra aquí, fíjense, entra aquí. Y así que no se compliquen tanto, no es algo que tú digas que es del otro mundo. Es simplemente, vamos a checarlo con al cuadrado porque es con lo que más estamos acostumbrados. Digamos que la n es igual a 2. Dice que primero va a ser n, el primer coeficiente va a ser la combinación de n sobre 0. Entonces queda, pues si aquí es un 2 y aquí es un 0, dijimos que siempre que el 0 está aquí va a dar 1, ¿verdad? Entonces el primer coeficiente es 1. 1 por a n. Y n dijimos que era al cuadrado. Así que primero tenemos a al cuadrado. El siguiente sería combinaciones de n sobre 1. Y eso queda, pues dijimos que daba el mismo número. Daba, en el caso de que sea al cuadrado, pues daría 2 aquí. Aquí tenemos a n sobre a n menos 1. N menos 1, dijimos que como n era 2, 2 menos 1 da 1, o sea, sería a la primera potencia por b. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos 1 por a al cuadrado, o sea, a al cuadrado, más esto dijimos que daba 2. ¿Por qué? Porque n es 2 y aquí es un 1, así que da 2. 2 por a por b. Entonces hasta aquí va coincidiendo. ¿Sí se dan cuenta? Que es lo mismo, que es lo mismito. Llegar, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta que n sea lo mismo aquí, lo mismo. N sobre n. En este caso sería 2 combinación de 2. Y eso dijimos que daba 1, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo de que n es igual a 2, esto va a dar 1 y esto va a dar b a la 2, o sea, b cuadrada. Entonces, aplicando el teorema del binomio de Newton, tendríamos que a más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Coincide perfectamente. Eso es con a más b al cuadrado, pero este teorema aplica con cualquier n, no importa si es al cuadrado, al cubo, a la potencia 4, a la potencia 5. Esta fórmula, sacando las combinaciones, te va a decir cuáles serán los coeficientes y cuáles serán las potencias de estas cosas, de los números que se están elevando a una potencia. Entonces, no sé si se dan cuenta, pueden checarlo en sus casas, pueden checarlo con a más b al cubo, que es lo que sigue, ¿no? Es lo más fácil. A más b al cubo, hacen esto, aquí ya no sería 2, sería 3. 3 combinación de 0 por a la 3, porque aquí irían 3, más 3 combinación sobre 1 por a cuadrada, porque es 3 menos 1 por b, y así se va. Y si lo buscan en internet después y calculan o buscan en internet a más b al cubo y te va a dar lo que te está dando aquí. Esta es la manera que se calcula, por si alguna vez se habían preguntado cómo elevar cualquier
par de números sumados a cualquier potencia, esa es la manera. Y pues está muy interesante. Si se dan cuenta, les dije que estos números iban a repetir. Este se va a repetir con este. Aquí siempre va a dar 1 y aquí siempre va a dar 1. Aquí aquí el número que te da aquí te va a dar acá. Y si son muchas combinaciones que tienes que hacer, porque digamos que n digamos que es un número muy grande, digamos que es 7. Entonces, n sobre 0 será igual a 7 sobre 0 será igual a 7 sobre 1, digo 7 sobre 7, y 7 sobre 1 será igual a 7 sobre 6, y 7 sobre 2 será igual a 7 sobre 5, se van a ir repitiendo los números. También lo pueden, y de hecho, para que no calculemos esto siempre, existe algo llamado el triángulo de Pascal que te va diciendo ya cuáles son estas combinaciones. Te lo va dando así como una tablita o como una pirámide, se van formando. Y esa pirámide también tiene muchas propiedades muy interesantes, que el número se puede conseguir sumando los dos de arriba y así. Se lo puse en la imagen se la puse en la primera clase de combinatoria, pero no lo checamos como tal. Así que yo creo que más adelante también, porque eso va muy unido al teorema del binomio. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ok. ¿En qué orden estamos viendo los temas? Por si tenía la duda. Dice que lo estamos viendo como combinatoria, después geometría, después álgebra. Se me olvidaba. El tema era desigualdades, que fue el último que vimos. Después un repaso. Yo creo que este contaría como repaso y como combinatoria, porque si se dan cuenta, bueno, estamos viendo un concepto que ya les había explicado, nada más que no resolvimos problemas de eso. Así que pues ahí está. Y entonces la siguiente clase, que sería el martes, vamos a hablar sobre geometría, si todo sale bien, si yo puedo dar la clase. Entonces, a eso. Y dice, si eres de primero, de tercero, te puedo asesorar con tu tarea, me mandas mensaje, aquí está mi número, y el correo ya no lo puse porque pues nadie usa el correo, creo, para preguntar. Supongo que están en el grupo, en esta clase de Teams, porque están en el grupo de WhatsApp. Entonces, si tienes alguna duda, aunque seas de quinto, si tienes alguna duda en general sobre lo que explico, pues igual me puedes preguntar. Entonces estoy pues muy agradecida de que se tomen una parte de su tiempo para estar aquí. Hoy nos tomamos 1 hora y 20 minutos, creo que fue un poco menos porque a veces me tomo casi las 2 horas, pero fueron temas más de que yo les voy asesorando los problemas que ustedes van resolviendo, porque como les dije la clase pasada, no les puedo obligar, no puedo yo asegurar que ustedes aprendan, pero sí los puedo guiar. Y yo creo que la manera en que uno aprende es haciendo las cosas. Si lo aprendes de manera teórica, se te olvida mucho más rápido. Y si lo practicas, dura un poquito más. Y si lo haces constantemente, no, pues es algo que lo vas a recordar siempre. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a descargar la lista de asistencia. A ver, ¿dónde está la lista? Entonces, ya que la descargué, les doy las gracias otra vez por estar en la clase. Si tienen alguna duda, no duden en comentarme. Y nos vemos el siguiente martes, ¿sale? Que les vaya bien. Bonito fin de semana. Gracias, Igualmente, gracias, Una. Adiós. Adiós.